invitarles a que vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 2. Vamos a buscar desde el verso 1. Zacarías 2, del 1 al 6. Inicialmente vamos a leer en la versión Reina Valera a Zacarías 2, Zacarías capítulo 2, a partir del verso 1. Dice: alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Bueno, quería comenzar leyendo en esta versión porque venimos haciendo una reflexión hace algunos días en algunas reuniones sobre este libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es un libro que nos habla de una manera muy particular como Dios se revela, como Dios se manifiesta. Es un libro que nos está hablando específicamente de visiones. Y aquí está hablando de esas visiones que tuvo el profeta Zacarías. Y es un libro que nos hace a nosotros entender cómo Dios está en este contexto histórico y en este tiempo mostrando la manera como Él desarrolla su pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Específicamente. Y en el capítulo 1 estuvimos hablando y reflexionando sobre unas visiones, ¿cierto? Estuvimos hablando de la visión de los 4 cuernos, ¿recuerdan? Que hace referencia a esas naciones, que hace referencia a esos imperios que dominaron el mundo de esta época en que vemos cómo se fue desarrollando los sucesos históricos alrededor del pueblo de Dios. Y ahí entonces entra en esa escena y en ese contexto histórico el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. ¿Sí? Son imperios que se ven reflejados en todos estos acontecimientos que está narrando aquí la palabra de Dios. También hacíamos referencia a que estas naciones fueron naciones e imperios crueles en su trato con el pueblo de Israel. ¿Sí? Babilonia, por ejemplo, fue y destruyó Jerusalén, sacó una gran cantidad de personas de esta nación y se las llevaron deportadas, ¿sí? Para su tierra. Son naciones entonces, como nos lo muestra la Biblia, que serán juzgadas por Dios en el tiempo oportuno. Y uno va mirando en el desarrollo histórico
de cómo se fueron dando los acontecimientos que tienen que ver con estos imperios. Y entonces vemos la destrucción del imperio babilónico, luego vemos la destrucción del imperio medo-persa, luego vemos la destrucción del imperio griego, ¿sí? Y curiosamente, aquí habla no solamente de la visión de esos cuatro cuernos, sino también habla de la visión de los cuatro carpinteros o escultores o artesanos. Y lo curioso es que estos imperios fueron desapareciendo de una manera secuencial. ¿Sí? Primero desapareció Babilonia, vinieron los medo-persas y acabaron con este imperio tan poderoso. Luego viene el imperio griego y acaba con los medo-persas, ¿sí? Y luego viene el imperio romano y acaba con los griegos. Pero dentro de esas curiosidades que uno encuentra en la Biblia, aquí hay un contraste con relación al imperio romano, que es un imperio que no ha sido destruido por otro imperio, sino que es un imperio que entró en una decadencia producto de la inmoralidad, producto de la corrupción, producto de las acciones equivocadas que se dan en ese tiempo. Por eso algunos teólogos y algunos estudiosos de la Biblia dicen que este imperio, como no fue destruido por otro imperio, en algún momento de la historia va a volver a surgir. Y entonces hay la posición doctrinal de que el imperio romano surge y junto con el imperio romano surge el anticristo, ese dictador mundial. Y entonces cuando se levanta ese imperio, viene el cuarto artesano, viene el cuarto carpintero o escultor o artesano, como nos lo muestra ahí Zacarías, y ese de una manera contundente acaba con todo ese imperio y con el gobierno de este personaje al que se le llama el anticristo. Dentro de todos estos contrastes vemos que pues aquí se queda como una puerta abierta para el futuro surgimiento de ese anticristo, pero también vemos que cuando hace referencia a esos cuatro carpinteros vienen a ser como esa especie de instrumentos de Dios, ¿sí? Los instrumentos que Dios utiliza para el cumplir su voluntad, ¿sí? Encontramos pues algunos contrastes allí. Y algo que también nos hace énfasis este libro de Zacarías es que aunque estas visiones tienen que ver en gran medida con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén, también tiene que ver con nosotros. También tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que nosotros somos miembros del pueblo de Dios. Y entonces Dios también va a hacer su voluntad en medio de nosotros, sus hijos. Y entender que como hoy lo enseñamos y como hoy lo creemos a la luz de la Biblia, pues nosotros nos convertimos en miembros del pueblo de Dios, es a través o mediante nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Que es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y entonces aquí nos está hablando de esas visiones que tienen que ver con la espera, pero que también tienen que ver con la venida de ese Mesías que Dios ha prometido.
un Mesías que va a venir por segunda vez y su regreso va a ser sobre Jerusalén y el centro de su gobierno va a ser allí Jerusalén. Su venida va a ser sobre este pueblo, el pueblo de Israel, y allí en Jerusalén va a ser el centro de su gobierno. Entonces nos hace entender a través de esto que está narrando aquí en estas visiones, el profeta Zacarías nos hace entender que él va a regresar. Ahora, todavía eso no se ha dado, ¿cierto? Estamos a la espera del retorno, a la espera del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Mesías prometido. Y curiosidades que encontramos allí, por ejemplo, en la Biblia uno encuentra que Jesús fue de oficio carpintero y se lo conocía como el carpintero de Nazaret, porque allí había nacido, ¿cierto? Venido de Nazaret, ¿sí? Se había criado, perdón, en Nazaret, ¿sí? Y todo esto de alguna manera nos hace entender a nosotros el propósito de su segunda venida. Él va a derribar todo ese imperio que se va a establecer, que se está estableciendo, y va a establecer su reino. Y vemos entonces a través de toda esta narrativa que encontramos en la palabra de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, de un Dios que no cambia, un Dios que permanece siempre igual en todo lo que tiene como propósito. Él es fiel, un Dios que se manifiesta de una manera extraordinaria en ese amor incalculable que ha derramado sobre nuestras vidas. Él es Dios. Él es Padre de cada uno de nosotros, nos ama, pero también la Biblia nos habla de que nos juzga, ¿sí? Que Dios actúa con justicia y juzgará. Yo miraba, pensando en todo esto que está narrando el profeta Zacarías, miraba otros eh, pasajes bíblicos, por ejemplo, Ezequiel. Allí en Ezequiel, vamos a buscarlo. En el capítulo 14, Ezequiel 14, el verso 21, voy a usar la traducción en lenguaje actual, dice allí en Ezequiel 14, 21, Dios también me dijo, mi castigo contra Jerusalén será peor cuando envíe contra ella mis 4 castigos mortales, la guerra, el hambre, las bestias salvajes y las enfermedades. Con estos 4 castigos destruiré a todos sus habitantes y a sus animales. O sea, es un Dios que cuando uno lo mira desde esta perspectiva, es un Dios que tiene unos juicios terribles, ¿cierto? Los terribles juicios de Dios. ¿Y de cuáles está hablando allí? De la espada, del hambre, de las fieras, de las pestilencias, ¿sí? Y eso pues le trae a uno también como a memoria lo que se narra en Apocalipsis, ¿no? Que habla de los 4 jinetes allí en el Apocalipsis. Pero si nosotros volvemos allí a Zacarías, Zacarías capítulo 2, el verso 1 dice, volví a levantar la vista y vi delante de mí a un hombre con una cinta de medir en la mano. Y es curioso esto que hay aquí, ¿no? Esta es la otra visión. Como les decía inicialmente hace unos días, Zacarías tiene una serie de visiones. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10 visiones, ¿cierto? Ya uno determina, pues a la luz de la manera como va dividiendo el estudio de la Biblia,
Pero aquí hay varias visiones. Ahora, lo curioso de esto es que esas visiones eh, las recibió Zacarías en una sola noche. Fue una sola noche en la que Dios le fue mostrando todo esto. ¿Sí? Y él era consciente de lo que estaba recibiendo, consciente de lo que él estaba viendo. ¿Sí? No era un sueño, ¿no? No estaba allí durmiendo, sino que estaba teniendo esa revelación de esa manera tan particular como Dios se revela. Y como les decíamos anteriormente, Dios se revela a través de sueños, Dios se revela a través de visiones, ¿cierto? Dios se revela y habla a través de los profetas, lo hace a través de su Hijo Jesucristo, lo hace a través de su palabra, y por eso usted y yo debemos ser muy sensibles a la voz de Dios. Y aquí habla de la visión, en este versículo 1, habla de la visión de ese hombre con un cordel para medir. El hombre con un cordel para medir. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿A qué hace relación esto? Sencillamente hace relación a que Dios siempre está dispuesto, pero también preparado para actuar a favor de su pueblo. A eso hace relación cuando se manifiesta este hombre, como dice allí, cuando el profeta levanta la vista y ve delante de él a un hombre con una cinta de medir en la mano, ¿sí? De alguien que está allí atento, de alguien que está dispuesto, de alguien que está preparado para medir, ¿cierto? De evaluar, de alguien que está allí listo, preparado para actuar a favor de su pueblo. Y Dios siempre está atento. Como lo mirábamos en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, ese hombre, ese personaje que estaba sentado en ese caballo, ¿sí? De color rojo, ¿recuerdan? ¿Sí? De color alazán, como dice ahí en la traducción tradicional, y que estaba allí en medio de esos árboles de mirtos, refrescándose, pendiente, atento de lo que estaba sucediendo en medio de su pueblo. Entonces, esta visión, la visión de este hombre tiene que ver con eso que Dios nos hace entender, que siempre hay disposición de parte de Él para estar a favor nuestro. Pero también ahí dice, mirando el versículo 2, le pregunté a dónde iba y me dijo, voy a medir la ciudad de Jerusalén. Quiero saber cuánto mide de largo y cuánto de ancho. Y es interesante esto porque también nos hace entender que Dios mide a su pueblo, pero también mide a su templo. Que Dios quiere saber la condición de ese pueblo, de ese templo. Y otra referencia que tengo acá, mirando otra referencia en Ezequiel, Ezequiel capítulo 40, en el verso 2, o desde el 1 hasta el 4 leamos. Nueva traducción en lenguaje actual mejor. Dice, había pasado 25 años desde que llegamos presos a Babilonia. Mira, aquí están hablando de ese tiempo de deportación, ¿sí? En Ezequiel, ¿sí? ¿Cuánto había pasado? 25 años. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar? ¿Recuerdan? 70 años, ¿sí? Y luego retornan, y aquí en Zacarías ya estaban en ese proceso de restaurar la ciudad, de restaurar el templo. Habían pasado 25 años desde que llegamos presos a Babilonia y 14 años desde la destrucción de Jerusalén. El día 10 del mes de Abid,
al comenzar el año, Dios me llenó de su poder y me llevó al territorio de Israel. Allí me colocó sobre una montaña muy alta y al mirar hacia el sur pude ver muchas construcciones como las de una ciudad. Dios me llevó a esa ciudad y allí vi a un hombre que parecía estar hecho de bronce. Estaba de pie junto a la entrada y en la mano tenía, ¿qué? Una cinta de lino y una regla para medir. Y ustedes saben que en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la Biblia, de las Escrituras, se generan muchas simbologías, ¿cierto? Pero esto hace referencia, entonces aquí hace referencia a ese Dios extraordinario, a ese Dios y Padre que ama, que juzga, que mide, ¿sí? Que mide a su pueblo. Y quería leerles también en Apocalipsis, que tienen relación con lo que Zacarías está hablando. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Traducción en lenguaje actual dice: luego me dieron una regla de madera para medir y Dios me dijo: ve y mide mi templo y mi altar y mira cuántos me están adorando allí. Pero no midas el espacio que hay fuera del templo, porque ese espacio se lo he dado a los que no creen en mí. Ellos gobernarán sobre Jerusalén durante 3 años y medio. Y aquí ya está haciendo referencia ¿a qué tiempo? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿a qué tiempo? Al tiempo de la tribulación, ¿cierto? Haciendo referencia al tiempo de la tribulación. Entonces, Zacarías nos está hablando de un Dios extraordinario que nos ama, pero que también juzga. O sea, Dios es un Dios que ama, pero juzga, ¿sí? Y todos esos atributos que Él tiene los va a manifestar. Porque a veces nos pendulamos mucho hacia el amor, ¿cierto? Y entonces lo vemos como el amor de Dios, o miramos o nos ubicamos en el amor de Dios como en ese Dios alcahueta, ¿no? Sí, como me ama tanto, tiene que aceptar todas las cosas equivocadas, actitudes, pensamientos, conductas equivocadas que yo hago, o aún mi manera equivocada de ver las cosas, porque uno a veces ve las cosas de manera equivocada, ¿no? Nos sucede en la vida cristiana. Cuando uno no tiene una correcta relación con Dios, comienza a tener una incorrecta visión de Dios y de sus cosas, ¿sí? Y entonces uno comienza, ¿sí? a tratar de vivir, como hablábamos en estos días, a vivir una vida del cristiano cebolla, ¿sí? El cristiano cebolla, ¿no? El cristiano cebolla es ese cristiano que tiene un montón de capas. ¿No han visto la cebolla cabezona? ¿Sí? Los cristianos cebolla cabezona, ¿sí? Tienen allí, ¿sí? Un montón de capas, ¿no? Y uno le saca una y vuelve y otra, y la realidad de nuestra vida, ¿qué? La verdadera naturaleza nuestra debe reflejarse en forma transparente delante de Dios. Porque Dios mide, Dios evalúa, Dios está pendiente, como nos enseña aquí, está dispuesto, está atento, está pendiente, está preparado para actuar a favor de su pueblo. Ahora, con amor, pero también con disciplina. Porque uno dice solo amor, puro amor. La época de los 60, todo es amor, ¿no? Sí. Amor y paz, ¿cierto? Paz total, ¿no? Y Zacarías dice, no, la paz total se va a dar el día en que Jesucristo retorne y reine en Israel sobre Jerusalén. ¿Sí? Entonces esa paz total que tanto quieren
dar no se da si no está gobernando nuestra vida, si no está actuando en nuestras vidas, porque a veces nos volvemos cristianos muy demagógicos también, ¿cierto? Nos parecemos a los políticos. Entonces Dios mide a su pueblo, Dios mide a su templo. Yo reflexionaba sobre esto y digo, y pienso, Dios está atento de la vida espiritual de nosotros sus hijos. No puede tener una vida espiritual de apariencias y puede tener varias capas como cristiano, ¿no? Pero el que conoce la verdadera naturaleza nuestra, ¿quién es? Es Dios. Que conoce mi verdadero corazón, mi verdadera naturaleza, es Dios. Y por eso yo le colocaba a esta reflexión como título, es una espera que vale la pena. Una espera que vale la pena. Y por eso usted y yo tenemos que estar atentos al retorno, pero no simplemente quedándonos contemplando como el vigilante que está ahí mirando desde la torre, ¿sí? Si viene alguien, ¿no? No, nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar avanzando, tenemos que seguir, pero también tenemos que dar espacios, hacer altos para fortalecernos y para esperar, tener esa confianza, tener esa esperanza de que Él vendrá. Y por eso les decía, hay una espera que vale la pena. Hace ya casi 30 años, un día sábado 23 de septiembre del 93, yo estaba esperando en una iglesia, ¿sí? Y la ceremonia era temprano, ¿no? Y ya había pasado más de hora y media, ya íbamos para las 2 horas y el sacerdote dijo, me toca suspender porque tengo otra ceremonia ahí que me están esperando. Y entonces, después de tanto esperar, yo me arrimé a, no recuerdo a quién, y la persona me dijo, tranquilo, hay que ser paciente. Yo le dije, sí, pero después de 2 horas ya toca definir qué hay que hacer, ¿no? Y si en 10 minutos no llega la paciente, entonces yo me voy. Y a los 10 minutos llegó porque yo creo que llamaron y eso hicieron correr ese carro. Pero fue una espera que valió la pena porque llevamos 30 años de casados, ¿no? Entonces vale la pena esperar, ¿no? Vale la pena esperar. Y así es con el Señor. Dios es un Dios y Padre que ama de una manera sobrenatural, extraordinaria, pero que también juzga, ¿sí? Y algo que me llamaba la atención de toda esta narrativa que hace Zacarías es que todo eso tiene que ver o hace referencia a la reedificación del templo y la ciudad, porque de eso está hablando allí, está hablando Zacarías, ¿no? De cómo él está buscando que se pueda reedificar el templo, ¿cierto? Que se pueda reedificar la ciudad que ha estado afectada, ¿no? Esa ciudad que ha estado afectada, ¿sí? Todo esto que nos narra Zacarías, de alguna manera es un preámbulo a la esperanza de ese futuro reinado de Cristo, que es increíble, ¿cierto? Ver que con anticipación Dios está mostrando cosas, está dando evidencias de que en un futuro Él va a retornar. Jesucristo va a retornar y va a venir a sentarse en su trono. Todo esto es referencia a eso, ¿no? A ese futuro reinado de Cristo.
Hace referencia entonces Zacarías a la segunda venida, a el reinado que Cristo va a tener en el milenio, a la restauración de la creación. Si usted se devuelve al capítulo 1 de Zacarías, Zacarías 1:17 dice, todavía el ángel me ordenó que anunciara de parte de Dios este otro mensaje. Volveré a dar prosperidad a todas mis ciudades, mostraré amor por mi templo y Jerusalén volverá a ser mi ciudad elegida. Y eso es extraordinario, ¿cierto? Eso es esperanza, que hay un Dios y Padre que nos ama, que ejecutará un juicio, pero que cumplirá sus promesas, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino que cumplirá sus promesas sobre nosotros, sus hijos, porque somos parte de su pueblo, ¿sí? Y de eso nos está hablando aquí. Ese hombre con el cordel para medir no es otro que el ángel de Jehová. Aquí lo que está haciendo referencia es a Jesucristo, ¿sí? A Jesucristo. Si usted mira Zacarías 6, versículo 12, dice la palabra del Señor, versículo 12 y 13. Darás este mensaje. Así dice el Dios Todopoderoso. Yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo y lo llamaré Renuevo. Él se vestirá como rey y ocupará el trono para reinar, compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos dos. Y me parece espectacular esto que nos está hablando Zacarías, ese hombre con ese cordel, con esa medida que tiene en la mano, como dice allí Zacarías 2, es Jesucristo, el ángel de Jehová, el Mesías, que se está revelando allí. Y esto nos hace entender entonces acerca de esa necesidad de comprensión con relación a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios está haciendo en la actualidad y a lo que Dios hará en un futuro, ¿sí? A veces no es como muy esperanzador, pero algunos estudiosos dicen que como todavía esto no se ha dado, pues en algún momento Dios volverá a dispersar a mucha gente de su pueblo, ¿no? Hablando de Israel, y que luego vendrá y se desarrollará todas las promesas que él ha planteado sobre este pueblo. Y cuando volvemos allí al capítulo 2, en el verso 3, dice, ese hombre era un ángel y ya estaba por irse, pero otro ángel vino a su encuentro y le ordenó que me diera este mensaje. La ciudad de Jerusalén tendrá tanta gente y tanto ganado que no tendrá murallas, ¿sí? Y esto pues es referencia a todo lo que Dios va a hacer, hablando de futuro, ¿no? Pero aquí está hablando específicamente Jesucristo de una manera anticipada de todo ese desarrollo, de crecimiento, está hablando de expansión de Israel, de Jerusalén hacia el futuro, ¿sí? De toda esa expansión. Hoy vemos, no- ustedes no, pues no sé si han tenido la bendición, yo tampoco he tenido esa bendición de ir a Israel, pero ya la ciudad que se encerraba entre muros ya ha crecido, la ciudad moderna está por fuera
de todos esos muros que habían anteriormente. Ahorita hay un pedacito de muro nomás, ¿cierto? Que es el famoso muro de los lamentos, donde la gente va a colocar sus peticiones y a orar. Los cristianos, aún los judíos, permanentemente están allí orando, intercediendo. Entonces aquí este ángel de Jehová, el Mesías, antes de ser encarnado, nos muestra que en el futuro Jerusalén va a ser protegido. Yo leía el versículo 5, dice, esperen, yo lo busco en la traducción Reina Valera. En el versículo 5 de Zacarías 2 dice, yo seré para ella, hablando de Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y aquí nos está dando a entender el Señor Jesucristo que en el futuro Él promete ser para Jerusalén un fuerte muro de protección. Y eso es lo que hace Dios, ¿no? Cuidar, guardar, proteger. Y así como le está prometiendo a ellos, porque son su pueblo, también a nosotros, porque también somos parte de su pueblo. Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos protege, siempre y cuando nosotros estemos dentro de esa cobertura que Él quiere que estemos. Somos llamados entonces, si seguimos leyendo ahí el versículo 6, porque Él dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Y en la traducción en lenguaje actual, en el versículo 6 dice, yo fui quien los dispersó por todas las naciones, pero ahora les ordeno que salgan ya de Babilonia y regresen a Jerusalén, huyan de ese país del norte. Yo soy el Dios de Israel y les ordeno que así lo hagan. Y vemos aquí algo muy interesante y el Señor me lleva a reflexionar sobre eso, ¿no? Que cada uno de nosotros como parte de su pueblo somos llamados a escuchar, somos llamados a prestar atención a la voz de Dios y Él nos da las instrucciones para nosotros regresar a su presencia, a la relación con Él por el camino de la fertilidad. Porque la recomendación que Dios está haciendo aquí en Zacarías capítulo 2, versículo 6, es que ellos deben venir del norte y tomar una ruta específica, ¿sí? Que le conocen así como la ruta de la fertilidad. Y ¿cierto? Tiene sentido, ¿no? Porque nosotros debemos ir es por el camino que Dios nos ha trazado. Dios nos ha trazado un camino y por ese camino debemos transitar para ir a Él, para llegar a Él, para estar relacionándonos con Él. Entonces todo esto es espectacular, ¿cierto? Increíble todo lo que Dios nos está mostrando de lo que Él hizo, de lo que Él actualmente está haciendo y de lo que Él va a hacer en un futuro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le pedimos a Él que nos permita esperar, que nos permita esperar con atención, con entrega?